En el capítulo final del Quijote hay un momento tremendamente emocionante. Para todos los que aman esta novela y la han vivido, seguramente habrán sentido las ganas también de llorar un poco. Es el momento en que, a punto de morir, Alonso Quijana abandona su locura, abandona su personaje, abandona su alter ego, el Quijote. Y hay un parlamento de Sancho, efectivamente él está llorando al lado del lecho de muerte de Quijano, que a mí personalmente me impactó muchísimo. Le dice lo siguiente Sancho Quijote: ay, no se muera vuesa merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie le mate, ni otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama y vámonos al campo vestidos de pastores como tenemos concertado. Quizás tras de alguna mata hallaremos a la señora Dulcinea, desencantada, que no haya más que ver. Dice Sancho Panza, rompiendo de alguna manera la expectativa que uno tenía del personaje que hacía de contrapunto al idealista Don Quijote. Y para hablar de la importancia de la fantasía en la vida humana, de la importancia de la imaginación en la construcción de la civilización, de la importancia del sentido, y para hablar también de la locura y de la cordura humana, tenemos en la belleza de pensar el agrado de contar con la presencia de don Armando Roa, psiquiatra, escritor, a quien hemos estado buscando hace mucho tiempo, del comienzo del programa, para entrevistarlo. Yo le agradezco mucho a don Armando por estar acá con nosotros en la belleza de pensar. La primera pregunta que quería hacerle: ¿qué le parece a usted este episodio del Quijote de la Mancha, que de alguna manera da cuenta de, creo yo, de la necesidad del hombre de inventarse un mundo, y cuando desaparece esa invención del mundo, la dimensión humana se empobrece, la vida humana se empobrece? Es como que el grito de Sancho, el lamento de Sancho, es como pedirle a Quijana que no sea Quijana, sino que siga siendo el Quijote. ¿No le parece a usted que ese es uno de los puntos fundamentales del misterio, de este misterio humano que es el desconocido hombre o ser humano? No, totalmente de acuerdo. Además, creo que plantea una cosa que es Sancho Panza, algo que es ultramoderno, que en algún sentido uno se muere porque quiere morirse. O sea, uno se muere cuando se acaba el mundo por el cual ha vivido. O sea que la muerte no es una fatalidad, un signo solamente. Además, creo que representa el grito dolorido de Sancho, porque se pierde aquella cosa, aquel mundo que implantó Don Quijote, que yo creo que nunca se ha visto bien cuál es. Yo creo que Don Quijote es el primer personaje moderno propiamente tal que diferencia la realidad, que pudiéramos llamar la realidad, que es la realidad del mundo humano, la realidad de la ciencia, de lo que llamaríamos la realidad del sentido común. En la realidad de la ciencia, en la realidad del sentido común, lógicamente que es el Sol el que da vuelta en torno a la Tierra. En la realidad de la ciencia es la Tierra la que da vuelta alrededor del Sol. Y lo mismo, en la realidad del sentido común, los molinos de viento eran molinos de viento. Pero en la realidad de la ciencia, los molinos de viento podrían ser perfectamente gigantes. Gigante alude a una cosa inconmensurable que hay que en algún sentido dominar, que es lo que es la ciencia, que es un mundo como inmensurable por delante. Yo tengo la impresión de que el primero que adivinó de que el mundo de la ciencia moderna era un mundo que no iba a tener que ver con el sentido común, pero que sin embargo iba a coger la realidad desde otro lado, y que esa realidad era la verdadera realidad, es Don Quijote. Desde un punto de vista psiquiátrico, si usted tuviera que analizar la figura de Don Quijote, ¿usted lo diagnosticaría como un grado de locura, de paranoia, o preferiría no analizarlo? No, yo lo he estudiado mucho porque incluso quise escribir algo sobre Don Quijote y me entusiasmó mucho, y algo escrito también. Y nunca le encontré absolutamente ninguna anormalidad, pero ninguna, que pueda en algún sentido catalogarse o ponerse bajo un nombre psiquiátrico propiamente tal. No es ni un paranoico, ni un histérico, ni un iluso, etcétera. Vuelvo a insistir, yo creo que fue el hombre que adivinó que el mundo nuevo, el que iba a venir, propiamente no era el mundo que a los sentidos, que es el mundo que muestran los molinos de viento, sino que era un mundo totalmente nuevo, en el cual los molinos de viento y cualquier otra cosa podían pasar a ser gigantes, como es gigante toda la naturaleza y todo lo que vino después, y todo el mundo cósmico. Ahora, el Quijote comienza a caminar por el mundo cuando
el mundo que estaba poblado por dioses antes, está siendo despoblado de dioses. Es un mundo donde los dioses han abandonado esta tierra. Y él se encuentra con una realidad que ya no corresponde a la que él leyó en los libros de caballería, ni corresponde a ese mundo sacralizado, es un mundo como desacralizado. Y ahí pareciera comenzar el drama del hombre contemporáneo, ¿cree usted? El drama del hombre contemporáneo empieza ahí y empieza por otro lado cuando se da cuenta que el mundo del sentido común, que podría ser el otro mundo en el cual asirse, sentarse propiamente tal, no es en realidad el mundo real, sino que el mundo real es el mundo de la ciencia, es un mundo que hecho hace extensión, de movimiento, de temporalidad, de rango A, B o C, etcétera, etcétera, pero que no es nada que tiene que ver con aquello con el cual él se toca cada mañana. Entonces se encuentra, repito, como desamparado frente a un mundo que es totalmente nuevo, un mundo que va a ser recién dominado en los siglos que siguen. Usted dijo por ahí en un libro que la fantasía es poder inventar un mundo interior y gozarse con él. ¿Puede el hombre vivir sin fantasía? No, es decir, no creo que un hombre pueda integralmente vivir sin fantasía. Creo que se puede vivir, pero el hombre que vive sin fantasía es lo que llamamos un depresivo, o sea, un hombre enfermo, un hombre que está con una depresión. ¿Y cuál es el Puede diagnóstico? apagar la fantasía y sustituirla por otra cosa, pero en tal caso es una fantasía que en el interior se le está expresando como ansiedad, como angustia, como otra cosa, que él tal vez no percibe. Pero sin fantasía, que es lo que le da su encanto al mundo y le da su dimensión última en la vida, yo creo que nadie puede vivir. ¿Usted siente que el mundo contemporáneo a nivel cotidiano ha ido perdiendo esa capacidad de encantar el mundo? Se habla del reencantamiento del mundo y del desencantamiento también del mundo. ¿Le parece a usted que la sociedad postmoderna es una sociedad donde ha ido desapareciendo gradualmente esa capacidad de embelezar, de ennoblecer y de fantasear también? Yo creo que sí, que la sociedad postmoderna, y es su tragedia tal vez, ha perdido todo poder de fantasear, de desencantar, de coger aquello que tienen de único las cosas, aquello, porque lo que le da el misterio y la belleza a las cosas es esa cosa única. O sea, un roble no es nunca igual a otro roble, un perro no es nunca igual a otro perro, y una salida de sol no es nunca igual a otra salida de sol. O sea, coger esa cosa única que tiene cada salida de sol, cada árbol, eso lo ha perdido el hombre moderno porque mide las cosas por cantidades nomás, como riqueza, y como riqueza en el sentido económico, de número. Y por lo tanto, lo sustantivo de esa realidad se le ha escapado, se le ha perdido. Y es lo que yo creo que hace que el mundo actual sea un mundo, en el fondo, un poco deprimido, un poco triste, y que la alegría sea una alegría como externa, que tiene que estar siendo suscitada constantemente por eventos, por circunstancias muy llamativas que vienen desde fuera hacia adentro y no que van desde dentro hacia afuera. Usted ha hecho un diagnóstico muy interesante en este último libro, Modernidad y Postmodernidad, que está publicado por la editorial Andrés Bello. Usted hace un diagnóstico casi psiquiátrico del hombre postmoderno y hace una afirmación que me parece tremendamente interesante, o por lo menos novedosa, en el sentido de que el hombre moderno, al hombre moderno le correspondería un diagnóstico de angustia, sería el hombre que vivió la angustia desde el punto de vista psiquiátrico y existencial. Y el hombre postmoderno, en cambio, vive la ansiedad. ¿Usted podría explicar un poco más ese pensamiento? Claro, para vivir la angustia hay que considerar que cada cosa, que cada momento del tiempo, que cada momento de la existencia es único y no repetible. Entonces, el que se pierda o se malgaste ese tiempo crea la angustia, que es esa especie de zozobra interior por sentir que algo que nunca más se va a poder volver a tomar en la mano se va a la nada o se pierde indefinidamente. El hombre postmoderno no siente que las cosas tengan una especie de cosa que es propia de ellas y que es exclusiva de ellas, sino que las mide por fuera en la medida en que lo entretienen, que le dan un goce, que le dan una ganancia, que le dan un poder, propiamente le dan un prestigio. En la medida que dejan de darle prestigio, ya dejan de tener importancia. Él no siente que las cosas que se van vuelven a la nada o se quedan en un pretérito absolutamente inalcanzable, sino que la siente realmente como una pérdida que vale la pena con respecto a adquirir otra cosa mejor. Entonces, si no adquiere algo mejor que eso, le viene la ansiedad, pues no adquiere algo mejor, pero no por lo que perdió. En cambio, el hombre moderno estaba siempre como angustiado por lo que estaba perdiendo, pese a que sabía que estaba ganando mucho también,
pero lo que ganaba no le compensaba lo que perdía, o sea, no sustituía lo que perdía. En ese sentido, ¿se puede decir que la angustia es un sentimiento positivo, paradojalmente, para el enriquecimiento de la vida? Yo creo que sí, que la angustia, ¿Por qué? aún más, yo creo que el hombre que no tiene angustia no se enriquece, propiamente tal, porque la angustia es el sentimiento aquello de estar en el borde en que se está jugando la existencia, el ser y la nada. Entonces, el saber que tal cosa, si uno no la conquista a tiempo, no la coge con la mano a tiempo, se le va y no la recupera nunca más. Pero que lo que se le está yendo es algo valiosísimo, que no es sustituible por otra cosa, que puede ser igualmente valiosa, pero no idéntica a la otra. Ahora, ¿por qué cree usted que, curiosamente, la angustia se da más en este mundo moderno y se da menos en este mundo postmoderno? De hecho, efectivamente, en términos de consultas psiquiátricas, ¿usted ha notado que hay más consultas por ansiedad que por angustia? Mire, eso ¿Se puede decir estadísticamente? yo creo que es notoriamente visible eso. Tal es así que por algo ha cambiado el nombre, y hoy por hoy los textos muy modernos de psiquiatría ya no aparece la neurosis de angustia, o los cuadros de angustia, aparecen los cuadros de ansiedad, o neurosis de ansiedad, en fin. Y cuando un cuadro desaparece es porque no tiene presencia en ese momento. En realidad en el hombre postmoderno rara vez uno ve la angustia. En cambio sí mucho la ansiedad porque no está consiguiendo la situación que a él le gustaría, como ve que la están consiguiendo otros, como una especie de rivalidad, de competencia constante por ser igual que el otro o superior al otro. Pero no porque la cosa en sí que él tiene o que él quisiera conquistar le valga a él, aun cuando no le valiera a nadie más. Don Quijote dice, por ejemplo, conquistar tal cosa porque a él le interesa considerar valiosa, no está pensando si para todo el resto de la humanidad es valiosa o no. Perderla le engendra angustia. A un postmoderno le diría lo mismo eso. ¿Y por qué la angustia se da en la modernidad? Porque desde luego hubo un papel importantísimo en la filosofía. De hecho, gran parte de la filosofía, una filosofía interesante que se desarrolló en este siglo, el existencialismo, el pensamiento de Heidegger, el pensamiento de Sartre, de Kierkegaard, claro, tienen como fundamento la angustia, es decir, como aquello que nos acerca a la nada y aquello que nos acerca también al ser. ¿Por qué cree usted que la angustia se da más en la modernidad? ¿Qué es lo que hace que la modernidad permita al hombre o haga que exprese más la angustia? Tengo la impresión solamente, pero impresión con cierta firmeza, de que en la primera época, la modernidad, pongamos hasta el siglo XVIII, hasta la Revolución Francesa, más o menos, la modernidad estaba muy segura de que estaba consiguiendo cosas con su riqueza propia y de que esa conquista iba a seguir adelante, que no veía en el horizonte nada que pudiera en algún sentido anunciarle que se iba a cesar en un momento dado. De repente, como en el siglo XIX, sobre todo en la época de Hegel, después de Hegel, empiezan a aparecer los primeros síntomas de que algo de aquello puede fracturarse y puede no seguir ese camino ascendente que empezó el siglo XVIII o el siglo XVII. Y si se pierde algo que era tan valioso como aquello que se estaba viendo, entonces ahí viene una angustia, porque ¿cómo se recupera? Digamos, ¿qué poder tenemos? No tenemos poder difícil para recuperar eso. Y es curioso que aparezca Kierkegaard como contemporáneo, o al final casi de Hegel, y contemporáneo de Marx, o sea, en un momento en que todavía había el optimismo hegeliano, o el optimismo de Marx, de que el mundo al final iba a llegar a una época de felicidad suprema, iba a ser Dios sobre la tierra, como decía Hegel, o la sociedad perfecta, como decía Marx. Entonces hay esos tipos que atisban. Yo pensaría en Leopardi, pensaría en Kierkegaard, que atisban que ya hay grietas en los horizontes que hacen que eso no sea tan seguro y que eso se pueda perder. Y por eso empieza a ser la angustia como algo muy céntrico. Y Kierkegaard el primero que se plantea la posibilidad de la nada como algo real, la nada como aniquilación, no la nada como frase literaria, como tal. Eso se va a acentuar más con Nietzsche, ¿no es cierto?, con el nihilismo, con esta cosa, un poco en contradicción con la posibilidad del superhombre, que indicaría, lógicamente, que se puede volver a retomar la realidad. Pero también aparece, y la posibilidad del eterno retorno en Nietzsche, que también se puede volver a coger la realidad, pero por el otro lado todo eso con un nihilismo de fondo, o sea que nihil es nada, o sea que se puede volver de repente a hundirse en un abismo oscuro del cual no sabemos nada.
bueno, ahora con la guerra del 14 y toda esta cosa, se ve mucho más claro que el ideal que se planteó la modernidad no era en absoluto seguro y que podía quebrarse en un momento dado. Que yo creo que el momento heideggeriano. Ahora, usted en su último libro es bastante pesimista en relación en enjuiciar o analizar esta posmodernidad. Hay otros que son tremendamente optimistas o relativamente optimistas. Por ejemplo, yo leía algo de Lyotard, que es uno Claro. de los críticos más importantes de la posmodernidad, y dice que efectivamente el individuo en esta nueva sociedad posmoderna ha perdido los metarrelatos que de alguna manera mediatizaban su experiencia, ¿no? Y dice que hay una vacuidad, efectivamente hay una, pero eso puede ser muy rico e inventivo. Cada individuo no es un efecto gran cosa, pero como las instituciones, la escuela, la familia, la sexualidad, están sin cesar puestos a prueba por el sistema, él está constreñido a inventar conductas. Es decir, él plantea que este periodo de posmodernidad donde desaparecen las religiones, las utopías, los metarrelatos, esta vacuidad, este vacío, permitiría que el individuo comenzara a reinventar sin mediaciones algo nuevo. ¿Qué piensa usted a propósito de eso? Mire, yo creo que todo profetismo en la historia es siempre peligrosísimo, porque generalmente no resulta lo que uno cree que vaya a venir. No estoy muy de acuerdo con Celotar. Yo creo que lo que está pasando, a lo que veo que está pasando, no lo que pueda suceder en 100 años más. Realmente, como yo lo digo en el libro mío, también puede venir un cambio en la historia que imprevisible. Imprevisible, ya. Pero dentro de lo que podemos prever en lo actual, es cierto, cada individuo tiene que descubrir su propia conducta, y tiene que descubrir su propio destino, ¿no? Pero ¿cómo lo hace? Acomodándose entonces a lo que a él en algún sentido le satisface en ese instante. Entonces, ¿a qué conduce todo esto? A una serie de conductas que son sumamente relativas, porque para cada individuo lo más probable es que lo que le acomode sea distinto que lo que le acomoda al otro. Entonces se llega a esta especie de convenciones generales de que caigamos en una conducta que sea convencional y a las éticas relativas. Y la ética relativa puede indicar realmente una especie de abismo en el hombre. Ahora, yo creo que en el hombre hay un instinto de salvación, al final cuando llegue a un abismo tal con este relativismo ético en que cada uno va a estar en contra del otro, algún instinto va a haber de salvación que lo saque hacia arriba. ¿Usted cree en ese verso de Hölderlin que usted mismo cita, que el peligro siempre algo siempre nos salva? Pero no que, como dice Lyotard, que la posmodernidad en sí lo tenga eso. Ahora, este hombre posmoderno tan curioso que usted analiza, este hombre que sufre de ansiedad, este hombre que picotea por distintos lados, este hombre que se mueve sin grandes metarrelatos, ni grandes discursos, ni grandes certezas, ¿no será el producto de un cansancio de la humanidad de este siglo, de haber probado todos los metarrelatos, todas las utopías que prometieron un cambio y prometieron una felicidad que no llegó finalmente? ¿No será el producto de una especie como de cansancio acumulado, de una humanidad cansada de haber vivido múltiples experiencias ideológicas? Bueno, lo que usted dice es una de las hipótesis pensables y racionalmente pensables, me parece con mucha certeza, que hubiera una especie de fatiga. Muchos han pensado también que el hombre repite esa fatiga